final, en un rayo de luz. Es retar, o como dicen aquí en España, regañar, ¿no?, a la élite económica en plena capital del capital, proponerles un cambio de modelo que tantas ganancias les generó a lo largo de años por su naturaleza dañina, cuestionar su manera de atender el cambio climático. Todo eso lo intentó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una intervención que duró apenas 9 minutos y que abordó unas cuestiones que este político ha ido poniendo sobre la mesa casi en cada foro al que acudió desde que asumió la presidencia. Vamos a ir escuchando por partes. ¿Puede el capitalismo que hemos conocido en los últimos 30 o 40 años superar la crisis climática que ayudó a provocar? Es una pregunta un tanto teórica, pero política esencialmente. Porque si la respuesta es negativa, estamos perdiendo el tiempo mientras nos acercamos al punto de no retorno. Así empezaba su discurso. La respuesta de Petro a esa pregunta evidentemente es negativa. La clave de su mensaje, ¿cuál es? Bueno, no se podrá superar la crisis climática sin revisar por completo el modelo capitalista, basado fundamentalmente en el extractivismo, en el consumo de carbón, petróleo y gas. Si no se reducen las emisiones a nivel mundial, si no se supera el neoliberalismo, si se sigue dependiendo exclusivamente de la extracción y venta de combustibles fósiles, el futuro que pinta no es nada alentador. Si ese capitalismo no es capaz, o la humanidad se extingue con el capitalismo, o la humanidad supera el capitalismo para poder vivir en el planeta. Como se ha dicho ya tantas veces, un sistema que tiende al crecimiento indefinido acaba siendo un depredador insaciable de unos recursos que sí son limitados. Bueno, ¿y qué propone Petro para superar el capitalismo? ¿Los soviets? Pese a lo que puedan opinar María Fernanda Cabal o Álvaro Uribe Vélez o un puñado de medios colombianos de derecha, la propuesta de Petro no consiste en pasar del capitalismo al comunismo directamente saltándose el socialismo, no. Lo que propone es algo que llama capitalismo descarbonizado. Así es como lo explica él mismo. Supongamos que entonces hay un capitalismo diferente al que vivimos en estos días. Lo voy a llamar teóricamente un capitalismo descarbonizado. El capitalismo que podría superar la crisis climática. Ese capitalismo tendría que hacer unos cambios fundamentales en la manera de vivir, de existir y de hacer la política y el poder hoy. Por ejemplo, ese capitalismo tendría que decir explícitamente que la única manera para detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón y del petróleo. Cero emisiones, lo dice la ciencia. Llevar a cero significa eso en el terreno económico, que el capital ligado al petróleo, al carbón y al gas y sus complementarios tiene que desvalorizarse y ya. Bien dijo Al Gore, ahora está manejando ese capital las COP del mundo para saber por dónde seguía la lucha contra la crisis climática. Vamos mal. Si ese capitalismo descarbonizado pudiera existir, ese capitalismo tendría que aumentar el poder planificador de las naciones, la planificación pública. Y con relativamente algo que no conocemos, la planificación pública multilateral, democrática y global, porque este es un tema global. ¿Por qué? Porque si se deja en el mercado y en el sistema de precios la solución de cambiar de unas energías a otras, resulta que las energías limpias no demuestran aún que hacen más productivo el trabajo y por tanto aumentan la ganancia, y el capitalismo individual no va a hacer la transición si eso no pasa. Resumiendo, cero emisiones, el capital vinculado con el petróleo, el gas y el carbón tiene que perder valor. De esta manera las grandes empresas dejarán de centrar su modelo de negocio en el extractivismo y podrán transitar a una matriz distinta, la de las energías limpias. Y en realidad Petro es un poco como nosotros, un socialdemocratilla. Lo que pasa es que con la derecha mediática y política que tenemos, hacer sensatas propuestas de corte socialdemócrata pues hace que a uno le llamen de ultraizquierda.
Bueno, y en realidad todo lo que ha dicho forma parte de su programa de gobierno para Colombia. Diversificar la economía, dejar de depender de la extracción del petróleo o carbón o de la cocaína, reemplazar esa dependencia de las ventajas comparativas, como él se refirió alguna vez a todo esto, por otro tipo de actividades. En el caso colombiano se trataría de apostar por la agricultura y es por eso que han planteado una reforma agraria que ningún otro gobierno de ese país se atrevió a llevar a cabo en décadas. Y pasa, tengo entendido, por apostar también por el turismo, ¿no? Sí. Porque hablamos de uno de los países más biodiversos del mundo y además Colombia, digamos que confía en que su política de la paz total, que fue la primera ley que firmó Petro al asumir la presidencia, contribuya a potenciar el turismo también. En fin, un cambio de paradigma absoluto. Podríamos decir que incluso unos planteamientos casi utópicos, teniendo en cuenta la propia naturaleza del Foro de Davos y las estructuras económicas de países como Colombia o de su vecina Venezuela. ¿Cómo sería el modelo para superar lo existente? Bueno, ya se refirió a eso en el corte anterior, pero básicamente intentando obligar desde las instituciones internacionales, conferencias, desde las COPs, esas cumbres de las Naciones Unidas dedicadas al cambio climático, a que sus recomendaciones se cumplan. Vamos, que no sean recomendaciones, sino órdenes de cumplimiento obligatorio para todos. Eso significaría, por ejemplo, que las COP, que es lo que tenemos hoy, deberían tener poder vinculante. Fíjense ustedes que el Tratado de la Organización Mundial del Comercio, si usted lo evade por alguna razón, tiene una sanción, tiene un proceso. En cambio, lo que deciden las COPs son sugerencias que un gobernante puede tener o no tener en cuenta. Son apenas consejos, porque un tratado de libre comercio sí es vinculante y las decisiones para salvar a la humanidad en el planeta no. Hay una diferencia en el poder. Ahora, y eso sería un capitalismo descarbonizado, que las COP tengan poder vinculante, es decir, que sus decisiones sean órdenes. Implicaría que los tratados de la Organización Mundial del Comercio, que los tratados del Fondo Monetario Internacional se supediten a los acuerdos del clima y no al revés. Un tratado de libre comercio sí es vinculante y las decisiones para salvar a la humanidad y al planeta no, decía Petro. Eso es, unos tratados de libre comercio que, entre otras cosas, condenaron a la propia Colombia a vivir del petróleo, el carbón y la cocaína y depender de la economía extractiva a lo largo de décadas. ¿Y cómo plantea Petro que se financiaría ese cambio de paradigma? Para eso, propone que los organismos financieros, como el Fondo Monetario Internacional, canjeen la deuda externa a países que lleven a cabo acciones concretas contra la crisis climática. Si Colombia o Brasil, por ejemplo, logran parar la deforestación de la Amazonía, el FMI podría reducir las deudas que han contraído con este organismo. Seguro que el FMI se porta así de bien, vista su trayectoria. Ya, un organismo muy comprometido con el bienestar de los pueblos, especialmente de los países más pobres. De hecho, no es ni de lejos la primera vez que el presidente colombiano lo propone como una solución sin una respuesta de ese organismo comprometido a la vista. Hace unos meses ya habló de ello en Egipto, durante la conferencia sobre el cambio climático y también en su intervención ante la Asamblea General de la ONU. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ello realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren. Bueno, veremos si se hace caso al llamamiento de Petro más allá de Colombia, sin ir más lejos. Sara ya lo mencionó, pero es tan alto el nivel de hipocresía que vale la pena repetirlo. Pocos días antes de que arrancara la cumbre de Davos, Greenpeace analizó en un informe las emisiones de CO2 que causaron los viajes en aviones privados de los asistentes del foro en el año 2022 y el resultado, bueno, no sorprende. Según los ecologistas, los jets privados de los poderosos generaron emisiones equivalentes a 350.000
automóviles haciendo 750 kilómetros durante una semana y bueno, fueron más de 1.000 aviones privados los que entraron y salieron de ese pueblo suizo durante aquellos 7 días. Se debate sobre la crisis climática, pero viajamos en el transporte más contaminante que puede existir, todo muy coherente. No nosotros, sino los más ricos en jets. En fin, esa es la perversidad. Canal Red no va a tener su propio jet privado. Bueno, A a mí ver, me ¿cómo va el crowdfunding? Con un simbolito así parece como el de Aeroflot, así como con la olla y el martillo. Para que ya no podamos volar a ningún lado, ¿no? Ya sancionado desde antes de nacer. Me encantaría coger el micro de bienvenidos a Radical Tours con Canal Red. Abróchense los cinturones. Está bien, Bueno, está bien. Que regresando va a haber al- turbulencias en Llegará este el día, viaje. llegará el día. La perversidad, ¿no?, del modelo así general de la que habló Petro. Así que más allá, más que un discurso, fue un ejercicio de ponerles un espejo delante a esos señores. Muchísimas gracias, compañera.